Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, es probablemente el criminal mexicano más famoso, un auténtico símbolo del narcotráfico mexicano. Este hombre de baja estatura y sin características destacables, proveniente de los estratos más bajos de la sociedad, en su vertiginosa vida, ha pasado de ser un campesino sin poder y sin educación a convertirse en el hombre más buscado del mundo. Durante este tiempo, ganó miles de millones de dólares. Escapó 2 veces de la cárcel al estilo James Bond y contribuyó a que México se convirtiera definitivamente en un país de cárteles de la droga con sus propios ejércitos privados. Si te interesa saber cómo un campesino de Sinaloa logró dejar tal huella en la historia, entonces te presentamos a Joaquín Guzmán Loera, al otro lado de la ley. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en el pueblo de La Tuna, en el departamento de Badiraguato, hijo de Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez. Tenía 4 hermanos, Miguel Ángel, Aureliano, Emilio y Arturo, y 2 hermanas, Armida y Bernarda. Como la mayoría de los habitantes de La Tuna, la familia Guzmán vivía modestamente. Toda su riqueza consistía en algunas cabezas de ganado, herederas de los abuelos de El Chapo. Esto le permitía vivir un poco mejor que algunos de sus vecinos. El pequeño Joaquín creció siendo un niño bajito y robusto. Se dice que el apodo de El Chapo, que significa bajito, se lo puso un pariente llamado Pedro Avilés Pérez. Como suele ocurrir cuando se habla de la infancia de personajes del calibre del Chapo, es difícil separar el mito de la realidad. Según algunas versiones, el padre del Chapo era un hombre profundamente corrupto y cruel, un borracho despreciable que golpeó al futuro narcotraficante durante toda su infancia y se gastaba lo poco que ganaba en alcohol y prostitutas. Sin embargo, la mayoría de sus familiares negaron en numerosas entrevistas cualquier tipo de maltrato por parte de Emilio Guzmán, aunque reconocieron que el padre del Chapo nunca fue muy trabajador. María Consuelo, la madre del Chapo, tenía que cargar con todo. Trabajaba todos los días hasta caer rendida, cuidando de un pequeño rebaño y criando al pequeño Joaquín y a sus hermanos y hermanas. Probablemente el Chapo heredó de su madre la ética de trabajo y el amor por el orden. Incluso de niño era ambicioso, recordaba María Consuelo en una entrevista en 2014. Recuerdo que tenía mucho dinero en papel hecho por él mismo. Lo contaba y luego lo ataba en pequeños fajos. Me decía, «Mamá, guárdalos para mí». Desde pequeño quería ser rico. El Chapo siempre fue un hijo cariñoso, incluso cuando se convirtió en uno de los narcotraficantes más famosos de México. En su entrevista más popular, describió su relación con María Consuelo como perfecta, llena de respeto, cariño y amor. Durante muchos años, incluso cuando era el hombre más buscado de México, el Chapo visitaba regularmente La Tuna para ver a su madre. A medida que su riqueza y estatus crecían, se aseguró de que ella viviera cómodamente. Le construyó una casa espaciosa en el centro de La Tuna, donde vivió hasta su muerte, e instaló en la colina un enorme depósito de agua que aún hoy abastece a todo el pueblo. En su infancia, la escuela más cercana a La Tuna estaba a unos 60 kilómetros. Chapo aprendió a leer, escribir y contar, pero pronto se dio cuenta de que no se ganaba mucho dinero perdiendo tiempo en un trayecto de 120 kilómetros casi todos los días. Además, la escuela del pueblo solo ofrecía estudios hasta la secundaria, y para continuar, había que ir a la ciudad más cercana, lo que requería dinero que la familia no tenía. Por eso a los 11 años, Chapo dejó la escuela y empezó a trabajar. La siguiente leyenda sobre los inicios del Chapo cuenta que su primer negocio fue vender naranjas y pan en la concurrida carretera de La Tuna y Huijopa. Según su hermana, lo primero que compró con ese dinero fue el atributo imprescindible de todo jefe que se respeta, una cadena de oro falsa que se ponía todos los domingos para visitar a sus familiares y charlar con los vecinos. La cadena barata chapada en oro le dejaba una marca verde en el cuello, pero eso no importaba. Durante toda su infancia y adolescencia, Chapo trabajó ayudando a su madre en las tareas del hogar y vendiendo en la carretera. Cuando tenía entre 11 y 12 años, comenzó a ayudar a su padre en las tareas del campo. La granja era muy específica. Su papá, aunque en teoría era ganadero, también era uno de los miles de gomeros, campesinos que cultivaban opio.
En otro video les conté en detalle cómo a mediados del siglo XX, México se convirtió en uno de los mayores proveedores de drogas. Ahora les contaré brevemente que el Triángulo Dorado mexicano, formado por los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, cultivó cannabis durante varios siglos. Para los campesinos que eran muy pobres, era rentable añadir marihuana a sus cultivos alimentarios, y más tarde, amapola, para opio, ya que se vendían mucho más caro que los tomates y los frijoles. En el siglo XX, incluso se formó una comunidad particular de agricultores, que eran productores y recolectores, y se los llamaba gomeros. La Primera Guerra Mundial catalizó el negocio del opio, y fue entonces cuando comenzó el proceso de expansión por parte del Estado y del narcotráfico. Cuando el Chapo nació, en 1957, el narcotráfico era esencialmente una industria controlada por el Estado, e incluso existía un orden social especial relacionado con el tráfico de drogas. En la base estaban los campesinos gomeros, en la cima los políticos que querían mucho dinero, y entre ellos circulaban los traficantes, cuyo éxito dependía principalmente del favor de la élite. Todo esto proporcionaba cierta estabilidad y los campesinos podían al menos, con el dinero obtenido de la venta de la materia prima, vestir a sus hijos para ir a la escuela. Cada uno de ellos, si tenía ambición y contactos, tenía la oportunidad de entrar en el negocio que, por el momento, seguía siendo familiar. La propia estructura del Estado se basaba en la estabilidad proporcionada por estas relaciones. El Partido Revolucionario Institucional o PRI, que gobernó México como un Estado prácticamente unipartidista desde 1929 hasta 2000, mantenía una apariencia de democracia mientras controlaba prácticamente todos los sectores del gobierno. Incluso se la llamaba la dictadura perfecta. Pero en algunas zonas del país, como en las tierras altas de Sinaloa, reinaba la anarquía, creada por numerosos cárteles, y el Estado tenía que recordarle su presencia con mano dura. Cuando el Chapo era adolescente, vio con sus propios ojos la violencia que el gobierno ejercía en los barrios pobres, donde se cultivaban plantas ilegales. El 8 de febrero de 1975, 3 helicópteros del ejército aterrizaron cerca de La Tuna. Los soldados y los agentes de policía causaron estragos en el pueblo. Al no encontrar hombres para arrestar, golpearon a las mujeres y dispararon a los adolescentes. Cuando un grupo de víctimas reunió el valor para ir a Culiacán a protestar contra este atropello, las autoridades publicaron en la prensa otra versión de los hechos. Según el gobierno, fueron los soldados quienes fueron atacados por los habitantes del pueblo. En una entrevista en 2018, la hermana menor del Chapo, Bernarda, describió esos años como muy aterradores y recordó cómo se escondía en la oscuridad mientras escuchaba los pasos de los soldados afuera. Según Bernarda, el Chapo tenía enfrentamientos con los soldados en aquella época. Así, según muchos biógrafos, cualquier esperanza de que el Chapo pudiera canalizar sus ambiciones hacia negocios legales fue destruida por los soldados. Los abusos de las autoridades le demostraron que personas como él estaban abandonadas a su suerte y debían abrirse camino en este mundo cruel por cualquier medio disponible. El mundo en el que nació y creció el Chapo suponía que los funcionarios controlaban el cultivo de opio y marihuana, pero cuando comenzó su carrera en el narcotráfico, las viejas estructuras ya habían comenzado a desmoronarse, porque las autoridades federales querían limitar la autonomía del negocio de las drogas de los habitantes de Sierra Madre y comenzaron a pensar en cómo arrebatar el control del lucrativo negocio a los jefes locales. Los operativos en La Tuna y otras aldeas de Sierra a mediados de la década de 1970 fueron un aviso de lo que estaba por venir. En la juventud del Chapo, el cultivo de plantas ilegales era un negocio familiar que se transmitía de padres a hijos. En todos los niveles, desde los productores hasta los contrabandistas, el negocio funcionaba por clanes, y nombres como Carrillo, Quintero, Payán, Fernández y más tarde Guzmán aparecían una y otra vez a lo largo de décadas, a medida que una generación daba paso a otra. Así que el camino del Chapo en realidad estaba predestinado incluso antes de sus enfrentamientos con los federales. Entró en el negocio junto a su padre, un hombre perezoso pero bondadoso, trabajando como recolector en las plantaciones de amapola y marihuana de las montañas que rodeaban La Tuna. Todos trabajaban, cada mañana, al amanecer. Los hijos mayores de 11 años subían la ladera hasta los campos de amapola y comenzaban la cosecha.
Con 1 kilo de resina se ganaba unos 8,000 pesos o $700 al valor actual. Durante todo ese tiempo, la madre y las hijas preparaban el almuerzo que los hijos menores cargaban a la espalda y llevaban a sus hermanos al comienzo de la jornada. Además del cultivo, Emilio Guzmán también negociaba la venta de la cosecha con el siguiente eslabón de la cadena, y el opio recolectado se enviaba a Culiacán o a otra ciudad cercana, como Guamúchil. Hoy en día esta industria funciona de forma muy similar. El padre del Chapo tuvo un poco de suerte al estar relacionado con personas respetadas de la capital de Sinaloa, Culiacán, a través de su pariente Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros contrabandistas conocidos de la Sierra Madre. Cuando empezó a trabajar en el campo a los 12 años, el Chapo, como ya mencioné antes, abandonó definitivamente la escuela. Durante muchos años corrieron rumores de que era analfabeto, pero eso es una exageración. Sin embargo, en las cartas escritas por el Chapo, se puede apreciar una letra irregular y muchos errores ortográficos. Esta deficiencia, sin embargo, no le impidió avanzar en el mundo del narcotráfico, que requiere conocimientos y habilidades muy diferentes a las que se enseñan en la escuela. A los 20 años, el Chapo se mudó de La Tuna a la ciudad de Badiraguato, donde se hizo muy amigo de los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Héctor, Alfredo, Carlos y Mario. Todos ellos crecieron cerca de La Tuna y se convertirían en sus socios durante varias décadas. Con el tiempo, el Chapo superó a Badiraguato y al cabo de un par de años se mudó a Culiacán, donde se dedicó por completo al trabajo. Existen muchos mitos y leyendas sobre los primeros años de la carrera del Chapo en el narcotráfico. Por ejemplo, aún no se sabe con certeza si el Chapo era pariente de Pedro Avilés Pérez, y aunque lo fuera, no está claro si trabajaba para él, pero muchos investigadores comparten esta opinión. En la década de 1970, Avilés era una figura central de Sinaloa. Tenía muchos contactos valiosos entre la élite política y avanzaba rápidamente en su carrera. Fue pionero en el narcotráfico aéreo. Fue Avilés quien ideó transportar las mercancías en aviones. También existe la versión de que el Chapo trabajaba como chofer de un ex policía llamado Miguel Ángel Félix Gallardo y realizaba para él encargos delicados que no debían divulgarse. Sin embargo, no es tan importante con quién estaba el Chapo en sus inicios, ya que de todas las opciones de quién podría haber sido su padrino, está claro que aprendió una lección fundamental desde temprano. En el mundo criminal, hay que estar siempre con los más fuertes, y hay que demostrar la autoridad y ampliar la esfera de influencia por cualquier medio. En 1977, a los 20 años, el Chapo se casó por primera vez con Alejandrina María Salazar Hernández. El Chapo y Salazar tuvieron 3 hijos, César, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Su matrimonio no duró mucho. Le siguió un segundo, también rápidamente disuelto, y un tercero con Griselda López Pérez, con quien tuvo 4 hijos, Edgar, Joaquín, Ovidio y Griselda Guadalupe. No se sabe con certeza si se divorció legalmente de sus esposas, pero eso nunca le impidió volver a casarse, y ciertamente ninguna de las mujeres fue un obstáculo para su carrera. A finales de los años 70, el ambicioso y pragmático Chapo, junto con Héctor Palma Salazar, transportaba hacia la frontera norte cantidades importantes de marihuana, pero quería más. Al fin y al cabo, había muchos transportistas como él. Deseaba fervientemente convertirse en un pez gordo, ya que en su juventud, el Chapo comprendió la importancia de los lazos familiares y de amistad y prefería trabajar con personas que habían comenzado con él en Badiraguato. Mejor aún si estaban unidos por lazos de sangre o matrimonio. En un momento clave a finales de los años 70, el Chapo ascendió rápidamente al unirse a una nueva generación de traficantes de Sinaloa que formarían parte del Cártel de Guadalajara. Sus socios más cercanos eran los hermanos Beltrán Leiva, Ismael El Mayo Zambada, 10 años mayor que el Chapo, nacido al sur de Culiacán, y Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el Güero por su piel clara, antiguo ladrón de coches y sicario de mirada de acero, oriundo de Moquiroto, Sinaloa. Estas personas continuaron trabajando juntos durante décadas y luego formaron la dirección del grupo que ahora se conoce ampliamente como el Cártel de Sinaloa. A finales de los años 70,
el Chapo comenzó a trabajar de lleno bajo el mando del futuro jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Su intuición no le falló. Fue precisamente Gallardo quien muy pronto haría ricos a todos los que lo rodeaban. En el incipiente cártel de Guadalajara, que aún tenía su base en su tierra natal, Sinaloa, el Chapo era responsable de la logística en la zona que le había sido asignada, cerca de la frontera con Estados Unidos, mientras que su viejo amigo Palma Salazar se encargaba de que los envíos llegaran por tierra a los clientes de ese país. Según la filosofía de Gallardo, que el Chapo compartía plenamente, ninguno de los miembros de la organización debía llamar la atención. Durante un tiempo lo consiguieron, pero una operación estadounidense denominada Cóndor destruyó literalmente el mundo en el que había crecido el Chapo. En aquellos años, cuando comenzó a involucrarse en el narcotráfico, México estaba bajo una creciente presión por parte de Estados Unidos para reprimir la producción y el tráfico de opio y marihuana. La operación acabó con muchos narcotraficantes de la vieja escuela, sobre todo los que empezaban a llamar la atención de Estados Unidos, como Pedro Avilés, cuyo nombre apareció en varias investigaciones de la DEA y se convirtió en una vergüenza para los políticos de México. En 1978, Avilés murió en un tiroteo y Gallardo ocupó el puesto vacante de jefe, pero Sinaloa era un lugar demasiado peligroso, por lo que propusieron conquistar Guadalajara. Abordé en detalle sobre Félix Gallardo en el video sobre el cártel de Guadalajara. En cuanto a la historia del Chapo, diré que de todos los jóvenes narcotraficantes, Miguel Ángel se convirtió en el jefe de jefes precisamente porque tenía muchos contactos útiles en las altas esferas. Tras formarse y trabajar en la policía, terminó formando parte de la seguridad del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Sánchez Celis estaba estrechamente vinculado a los narcotraficantes, actuando como intermediario entre sus jefes políticos del PRI y los narcotraficantes que se les permitía operar en Sinaloa. Félix Gallardo, sin duda, aprendió mucho de Sánchez Celis y aprovechó al máximo los contactos que le proporcionaba su amistad con el ex gobernador. Félix Gallardo abandonó la policía a principios de la década de 1970 para convertirse en narcotraficante a tiempo completo, y trabajó con Pedro Avilés, tomando rápidamente el poder tras su muerte en 1978. Ahora que todo estaba en manos de la Policía Federal y no de las autoridades locales, Félix Gallardo se convirtió en el mediador de confianza entre los narcotraficantes y el gobierno. En las sombras, la carta secreta de Gallardo era su amigo, el influyente hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, a través del cual entró en contacto con los líderes de los cárteles de cocaína en Colombia. Miguel Ángel Félix Gallardo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con los contactos correctos, y era muy ambicioso. No es de extrañar que el novato El Chapo se uniera a él. Por lo tanto, la carrera del Chapo en el mundo de la droga, que suele describirse como el típico ascenso de un administrador hasta la cúpula directiva, no fue tan sencilla. Al principio todos en Guadalajara eran más o menos iguales, y al final fueron las conexiones fuera de México, y no las de adentro, las que decidieron todo. Alguien de un pueblo como La Tuna, con solo 3 años de escuela, no podía tener esos contactos. Además de aprender a manejar las delicadas relaciones con el poder durante los años del cártel de Guadalajara, el Chapo recibió otros valiosos consejos empresariales de Félix Gallardo. En primer lugar, no sobresalir y ser modesto mientras se desarrollan relaciones mutuamente beneficiosas con la élite política. En segundo lugar, ir siempre un paso adelante. Escuchas telefónicas, canales de comunicación personales, seguridad y escondites. Por estar obsesionado con la tecnología, Gallardo, a principios de los 80, gastaba varios miles de dólares en el equipo de radio más moderno y compraba propiedades alrededor de Culiacán y Guadalajara, haciéndose pasar por un magnate hotelero. Junto con Gallardo, un grupo de jóvenes prometedores de Sinaloa se estableció en Guadalajara, capital del estado central de Jalisco y principal centro financiero y bancario de México fuera de Ciudad de México. Sus dos principales aliados en ese momento eran el veterano del narcotráfico Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo y el emergente narcotraficante Rafael Rafa Caro Quintero, descendiente de una larga línea de narcotraficantes. Félix Gallardo, Don Neto y Caro Quintero
son ampliamente considerados como los líderes de la red de Guadalajara, pero junto a ellos, innumerables traficantes de Sinaloa estaban involucrados en el negocio. Entre este flujo de sinaloenses en Guadalajara y otras zonas fuera del Triángulo Dorado, se encontraba el joven El Chapo. Mientras Félix Gallardo construía su imperio con la cocaína colombiana y establecía vínculos con la élite política y social de Guadalajara, El Chapo, que entonces tenía unos 27 años, se dirigió a Zacatecas, un estado situado en el centro del país. En el centro de Zacatecas, al norte de la capital del estado, se encuentra Fresnillo. A principios de la década de 1980, se convirtió en un centro para el tráfico de marihuana, ya que traficantes y productores de droga llegaron aquí desde Sinaloa como consecuencia de la Operación Cóndor. El Chapo llegó a Zacatecas en 1984 acompañado de su viejo amigo y socio Arturo Beltrán Leiva, así como de su primo de la Tuna. Para entonces, un gran número de grupos poco organizados habían creado una extensa red de grandes plantaciones de marihuana al noreste de Fresnillo. Aunque algunas fincas pertenecían a narcotraficantes de Zacatecas, las operaciones más grandes estaban financiadas directamente por Caro Quintero y Don Neto, y dirigidas por intermediarios que trabajaban en su nombre. Entre estos operadores de nivel medio en Zacatecas, se encontraba un nativo de Sinaloa llamado Juan José Esparragosa Moreno, a quien llamaban El Azul, porque era tan moreno incluso para México, que parecía que su piel tenía un tono azulado. Era originario del pueblo de Huijilopa, situado en el valle que conduce a la ciudad natal de El Chapo. Fue precisamente en el camino entre Huijilopa y La Tuna, donde el pequeño Chapo comenzó su negocio. El Azul era casi 10 años mayor que el Chapo, y en ese momento ya tenía una posición sólida y autoridad en el cártel. Al mismo tiempo construía su carrera en la Dirección Federal de Seguridad, o DFS, que siempre había sido la principal fuente de protección política para los narcotraficantes de Guadalajara. Esta policía secreta actuaba como órgano ejecutor del régimen y existía para garantizar la estabilidad política del gobierno del PRI. Así como Félix Gallardo y sus amigos se beneficiaban de sus conexiones con la DFS también tenía amigos en las altas esferas, incluida la CIA. A pesar de su evidente implicación en actividades delictivas, la DFS y sus recursos y capacidades en el narcotráfico resultaban útiles a los intereses estadounidenses en su lucha contra los omnipresentes comunistas. Casi todos los miembros de Guadalajara tenían algún tipo de relación con sus amigos de la CIA, y Caro Quintero incluso contaba con un campo de entrenamiento estadounidense en su territorio. Así, en los años 80, a pocos kilómetros al norte de Fresnillo, El Azul desarrolló una plantación de marihuana de 2.000 hectáreas. Fue precisamente bajo su protección que el Chapo y Arturo Beltrán Leiva comenzaron a trabajar, lo que marcó el inicio de una larga y fructífera relación entre los tres. El cultivo y el procesamiento de la marihuana y la amapola siempre han sido procesos laboriosos. La hierba necesita espacio para crecer y la amapola debe cortarse con cuidado para luego extraer su látex. En Zacatecas, ejércitos de trabajadores procedentes de Culiacán trabajaban sin descanso y el negocio iba viento en popa. Pero se avecinaba una nueva era, la era de la cocaína colombiana, que presentaba numerosas ventajas desde el punto de vista productivo y logístico. Se necesitaban muchos menos trabajadores, pero ya no podía entrar en el negocio cualquiera de Sinaloa, como ocurría antes, en la época de la juventud del Chapo. Para ello se necesitaban contactos internacionales, como los que Félix Gallardo mantenía a través de su amigo hondureño Mata Ballesteros. Los mexicanos se convirtieron en transportistas de cocaína para los colombianos, y donde hay cocaína, hay mucho dinero. El esquema de cooperación entre mexicanos y colombianos se conoció como el trampolín mexicano, ya que los ladrillos de cocaína saltaban desde Colombia, aterrizaban en México y continuaban su camino hacia Estados Unidos. Para los narcos mexicanos, la cocaína se convirtió en un verdadero hallazgo. No había que preocuparse por las temporadas de cultivo, el riego o la tierra. Solo había que encargarse del transporte. El margen de ganancia con la cocaína era abrumador. Los traficantes mexicanos podían ganar mucho más que con su propio opio y marihuana, que habían pasado de moda.
Y por supuesto, el Chapo no podía dejar pasar la oportunidad de entrar en un negocio tan lucrativo. En los años 80 se produjo el auge y la caída de Guadalajara. Puede verlo en el episodio detallado que publiqué. El imperio de Gallardo dejó de existir como cártel de Guadalajara tras el asesinato del agente estadounidense de la DEA, Kiki Camarena. Y Miguel Ángel tomó una decisión verdaderamente trascendental: dividir su organización en plazas y confiar la gestión al mejor miembro de cada una. En esencia, Gallardo privatizó el negocio de la droga en México y abrió su propio mercado y lo operó desde la clandestinidad. Asignó jefes menos conocidos, que aún no habían llamado la atención de los estadounidenses. Ninguno de ellos había estado involucrado con el asesinato de Camarena. Ninguno tenía historial delictivo extenso y conocido. Todos podían desarrollar nuevos vínculos con el sistema político mexicano y la policía, y si se quedaban en sus puestos defendiendo sus territorios, podían controlar el negocio más de cerca. Según una de las versiones, el padrino, Félix Gallardo, reunió a los principales narcotraficantes del país en una casa de la ciudad turística de Acapulco y les expuso sus planes para el futuro. El reparto era bastante sencillo. La ruta de Tijuana fue designada para los hermanos Arellano Félix, mientras que Ciudad Juárez, con sus importantes rutas de transporte hacia Texas, quedó en manos de la familia Carrillo Fuentes. El hermano de Rafael Caro Quintero, Miguel, se quedó con Sonora, es decir, la ruta clave a través de Arizona. En la costa noreste de México, en Matamoros, Juan García Ábrego mantenía el control de todas las operaciones. El hermano de Rafael Caro Quintero, Miguel, se quedó con Sonora, es decir, la ruta clave a través de Arizona. En la costa noroeste de México, en Matamoros, Juan García Ábrego mantenía el control de todas las operaciones. El Chapo también estuvo presente en esa reunión. A él y a El Mayo les correspondía el norte de Sinaloa. El Chapo se quedó con el corredor de Tecate. Sus aliados debían transportar la droga a Arizona y a partes de California. Para el Chapo, semejante nivel de confianza era un verdadero reconocimiento. Por fin se había convertido en un jefe de peso. Aunque no tenía un territorio tan lucrativo como el de Arellano, seguía siendo importante. Félix Gallardo todavía planeaba controlar las operaciones importantes. Él era quien tenía los contactos, por lo que seguía siendo el jefe. Pero ahora el negocio estaba más diversificado. El 8 de abril de 1989, el padrino llegó a la casa de su amigo en Guadalajara para reunirse a almorzar con un conocido suyo, un alto oficial de la policía llamado Guillermo Memo Calderoni, donde fue arrestado. Gallardo sigue en prisión hasta el día de hoy y sigue acusando a Calderoni de traición. Poco después de su captura, surgieron rumores de que había sido traicionado por su propia gente. A principios de la década de 1990, el Chapo ordenó eliminar a varios asistentes y abogados leales a El Padrino, lo que llevó a una especulación generalizada de que el Chapo había traicionado a su mentor. Pero el padrino Gallardo nunca dijo nada sobre estas especulaciones, alegando que quien lo había traicionado había sido el policía corrupto Calderoni. Así, México se convirtió en un auténtico polvorín, y la pregunta era quién encendería la mecha. Pasaron 2 años tras la detención del padrino, y ya en 1991 comenzaron los conflictos graves. La historia, como siempre, es compleja y enrevesada. El periodista Jesús Blancornelas contó cómo comenzó el colapso. Rigoberto Campos, ex agente de la DFS, no se llevaba bien con Don Chuy Labra, jefe de Tijuana, y comenzó a invadir territorios en Sinaloa, Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado y Tecate, creando problemas a los dueños de esas zonas. El Chapo, el Güero Palma y los hermanos Arellano Félix decidieron sacar del negocio al molesto exagente organizando su secuestro. Lo arrojaron a una trituradora de carne. Milagrosamente sobrevivió, aunque sin manos, y siguió moviéndose libremente por todos los territorios, reconstruyendo su negocio. El 1 de marzo de 1991, Arellano y el Chapo invitaron a Campos a una reunión en algún lugar de Tijuana, y cuando se marchó, le tendieron una emboscada. La camioneta de Rigoberto Campos recibió más de 600 disparos. El mensaje era muy claro:
Nadie podía entrar en Tijuana sin el permiso de Arellano Félix, el Chapo o el Güero Palma. Todos ellos seguían siendo formalmente amigos y aliados, pero su amistad no duraría mucho ante las tentaciones de la expansión territorial. A finales de los años 80, un fiel colaborador del Chapo, llamado Camarena Macías, compró propiedades a ambos lados de la frontera y excavó un túnel que conectaba su rancho en territorio mexicano con un almacén en el lado estadounidense, en Arizona. El túnel era una maravilla de la ingeniería. La entrada desde el lado mexicano se encontraba en una sala de billar. La mesa de juego, situada sobre una plataforma hidráulica, era la entrada que se abría al accionar un interruptor oculto. En el túnel había un carrito atado a una cuerda con la que los trabajadores empujaban la mercancía unos 60 metros hacia el norte, hasta el otro extremo del túnel, que daba a un almacén en el lado estadounidense, donde otra plataforma hidráulica, camuflada como una rejilla de drenaje, ocultaba la salida. El Chapo tenía una auténtica tubería que literalmente escupía cocaína hacia Estados Unidos. Pronto, el túnel se convirtió en la ruta principal por la que el Chapo enviaba cocaína a Estados Unidos, con más de 3 toneladas pasando por él cada mes. Pero en Sonora la presencia de Guzmán Loera no solo era notoria para Camarena Macías. A partir de 1987, los hombres de El Chapo comenzaron a establecerse en Agua Prieta y sus alrededores, convirtiéndola en una de sus principales bases a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Esa zona se encontraba lejos de los cruces fronterizos controlados por otros grupos, pero seguía ofreciendo una línea directa de suministro a Estados Unidos a solo unas horas en coche de Phoenix y Tucson. El equipo que llevó a cabo la operación en Agua Prieta incluía al hermano de El Chapo, Arturo Guzmán, alias El Pollo, y a los hermanos Beltrán Leiva. Según algunas estimaciones, entre 1988 y 1991, El Chapo y su equipo transportaron 35 toneladas de cocaína a través de la frontera con Arizona. Para llevar la droga a la frontera, construyeron una pista de aterrizaje en Compa, Sonora, a unos 160 kilómetros al sur de la frontera, donde Arturo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva se encargaban de recibir los cargamentos de droga por avión, descargar la mercancía y transportarla hacia el norte, hasta el puerto fronterizo de Agua Prieta. Tras vender los cargamentos en Arizona, contrabandeaban el dinero en efectivo de regreso a México. Para satisfacer la repentina demanda de dinero limpio, aparecieron en la ciudad numerosas cajas de cambio. El responsable de esta operación a gran escala era un piloto llamado Miguel Ángel Martínez, un ex contrabandista que había empezado a trabajar para El Chapo en 1986. Martínez transportó varios cargamentos de cocaína desde Colombia a México para El Chapo, pero solo unos meses después, su carrera como contrabandista terminó en una pista de aterrizaje de grava en el estado de Durango, donde Martínez aterrizó bruscamente, estrellándose con la parte delantera del avión. El Chapo se tomó el accidente con calma, pero ya no quería confiarle su vida ni su preciado cargamento a la destreza de Martínez como piloto. El señor Guzmán me dijo que era muy mal piloto y que no quería que siguiera trabajando para él, recordó Martínez más tarde. Suponiendo que lo habían despedido, Martínez le dio gracias a su jefe por la oportunidad, pero el Chapo le dijo que había un malentendido. No lo había despedido, sino que lo había ascendido. Así que a Martínez no lo habían ascendido como piloto, pero se convirtió en controlador aéreo, coordinando un flujo interminable de aviones que llegaban de Colombia cargados con ladrillos de cocaína. Se comunicaba con su jefe por radio de alta frecuencia utilizando palabras claves. Vino significaba combustible para aviones. Chicas significaba aviones. Documentos significaba dinero. Y la preciada carga, la cocaína, la llamaban camisas. Entre 1987 y 1991, los cargamentos llegaban en una pequeña flota de aviones, cada uno de los cuales transportaba cientos de kilos de cocaína. A finales de la década de 1980, los principales contactos del Chapo en Colombia eran miembros del Cártel de Medellín, la familia Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. El piloto Miguel Ángel Martínez viajaba a menudo a Colombia para reunirse con Rodríguez Gacha y otros proveedores, y en ocasiones, el Chapo lo acompañaba para mostrar respeto y darle un toque personal al negocio. Pero el Chapo y sus aliados no querían detenerse y deseaban expandirse.
especialmente después de las hazañas de Escobar y la muerte de uno de sus mayores proveedores, Rodríguez Gacha. A principios de 1990, el Chapo entabló nuevas relaciones comerciales que lo hicieron más rico de lo que jamás hubiera imaginado. Su nuevo contacto era un joven narcotraficante colombiano llamado Juan Carlos Ramírez Abadía. Ramírez, apodado Chupeta y Lollipop, Paleta, tenía solo 27 años, pero ya era un líder en ascenso de una facción del Cártel de Cali, que pronto se convertiría como el Cártel del Norte del Valle. Los dos prometedores empresarios se conocieron en un hotel de Ciudad de México. En 1990, la tarifa predominante que la mayoría de los contrabandistas mexicanos cobraban por transportar cocaína colombiana era del 37% de cada cargamento. Pero el Chapo entró en el mercado con una propuesta fuerte. No aceptaba menos del 40%. A cambio de ese 3% adicional, el Chapo prometía no solo transportar la cocaína más rápido que otros contrabandistas, sino también garantizar su seguridad mientras estuviera bajo su control y reembolsarle a Chupeta cualquier pérdida ocurrida en México. Chupeta asumió el riesgo y valió la pena. En menos de una semana, los hombres del Chapo transportaron el primer cargamento de 4.000 kilos desde México hasta su destino en Los Ángeles, mientras que a otros traficantes les solía llevar un mes o más. Desde entonces, los colombianos le dieron al joven capo de Sinaloa un nuevo nombre: El Rápido. La clave de la velocidad del Chapo, de su reputación como el Rápido, era ese túnel en Sonora. Permitía transportar enormes cargamentos por debajo de la frontera de una sola vez, en lugar de dividirlo en partidas más pequeñas que pudieran ocultarse en vehículos. Una vez que la cocaína cruzaba la frontera, los trabajadores del almacén del lado estadounidense la metían en compartimentos ocultos dentro de coches y camiones y la transportaban al norte, a Phoenix, un centro de distribución desde donde se distribuía al resto del país. Gracias a los contactos del Chapo con las fuerzas de seguridad corruptas de México, se ganó una reputación más fiable que la de sus competidores. El Chapo, aún no agobiado por la fama, comenzó a disfrutar de los frutos de su trabajo. Había salido de la pobreza y en los primeros años, su relativo anonimato le permitió al pobre chico de la tuna conocer el mundo. Usando numerosos pasaportes falsos, Martínez viajaba con el Chapo por América Latina y realizaba viajes al sudeste asiático tanto por negocios como por placer. El Chapo incluso viajó a Suiza para que le inyectaran células madre porque quería mantenerse joven. El Chapo tenía una casa en Acapulco valorada en $10 millones. En su rancho de Guadalajara, construyó un zoológico y lo llenó de leones, tigres, panteras y ciervos. Las propiedades de la organización del Chapo se extendían por todo México. Tenía un sistema de escondites en muchas ciudades importantes. Dentro de cada casa, no era raro encontrar varias ametralladoras, granadas y miles de cartuchos. El Chapo también adquirió ranchos por todo México, pero especialmente en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Allí los gomeros cultivaban amapola y marihuana. A El Chapo le gustaba delegar tareas para poder disfrutar de su riqueza sin tener que prestar atención a los detalles de cada operación. La selección de empleados la hacían personas de confianza. Los reclutas eran presentados al jefe local. El jefe luego informaba a su superior, y así sucesivamente en la cadena de mando. El Chapo siempre permanecía en las sombras y pocos lo conocían personalmente. Los miembros que integraban las células del Chapo se quedaban en su zona, supervisando las operaciones. Su principal tarea era recibir, custodiar y distribuir la droga del Chapo al siguiente eslabón de la cadena. También llevaban a cabo asesinatos por orden de su jefe. Aunque trabajaban para Chapo, a veces podían hacer negocios por su cuenta. Por ejemplo, robar coches o vender mercadería falsificada. Mientras no llamaran la atención, sus actividades eran toleradas. Incluso en Sinaloa, el Chapo no se oponía a que hicieran algunos trabajos extra. Al parecer permitía que todos trabajen, siempre y cuando le pagaran su parte. Todas las actividades, la recepción de los cargamentos y el dinero, las transacciones, las deudas pendientes, se registraban en libros contables. Les entregaban documentos de identidad falsos y a veces vehículos blindados. Normalmente se comunicaban por radio. Más tarde comenzaron a usar teléfonos móviles. El Chapo sobornaba a altos cargos de las empresas de telecomunicaciones para asegurarse que los teléfonos utilizados por sus hombres
no aparecieran en la base de datos central. Cada miembro de la organización recibía un teléfono móvil y un código con el que podía identificarse. El equipo del Chapo transportaba miles de kilos de cocaína al año con un valor en la calle de cientos de millones de dólares, quedándose con las ganancias de 4 de cada 10 kilos. Y Martínez calculó que el 95% de esa cantidad pasaba por el túnel. Pero Agua Prieta era un pueblo pequeño, y pronto los agentes de aduana escucharon rumores sobre actividades sospechosas en el almacén de Camarena Macías. El 9 de mayo de 1990, agentes federales en las afueras de Phoenix detuvieron un camión cargado de cocaína y lograron relacionarlo con el almacén. El 17 de mayo los agentes de aduana realizaron un allanamiento y descubrieron el túnel. Martínez recordó la llamada de su jefe después del operativo. El Chapo estaba furioso porque su principal ruta de contrabando había sido descubierta, junto con millones de dólares en cocaína, y creía saber quién era el responsable, sin sospechar que ya estaba siendo vigilado por las autoridades aduaneras. Hay muchas historias sobre cómo el Chapo mataba a sus empleados y los castigaba brutalmente por delitos menores, pero muchas de ellas son difíciles de verificar. Por supuesto, a medida que la organización crecía, empezó a imponer la disciplina mediante la violencia, pero en aquella época podía ser un jefe sorprendentemente indulgente. Por muy enfadado que estuviera, el Chapo con Camarena le perdonó la vida. Los agentes federales que descubrieron el túnel quedaron impresionados por su complejidad, y a pesar de su breve vida útil, el túnel resultó ser un valioso experimento para el Chapo. No sería su último túnel, pero el tráfico de drogas no se puede dormir en los laureles y en ese momento, el Chapo tenía un problema. Tenía demasiada cocaína acumulada como para transportarla de forma segura en camiones que pasaban por las entradas legales. El retraso amenazaba con manchar su reputación ante los colombianos. Pero no era solo eso. Las crecientes ambiciones del Chapo y sus hombres no podían pasar desapercibidas para Félix Gallardo, quien los había designado como líderes. Los primeros en actuar fueron los hermanos Arellano. Ordenaron el asesinato de El Mayo Zambada, que importaba cocaína colombiana a través de Tijuana, pero que, por alguna razón, no pagaba a los propietarios del territorio, a quienes, según los cálculos del hermano Ramón, debía 20 millones de dólares. Los Arellano lo confrontaron, y aunque reconoció la deuda, dijo que no tenía dinero, pero no dejó de hacer negocios. Ramón enfurecido ordenó su asesinato en 1990. Pero el Mayo escapó y se unió a la organización liderada por el Chapo. La deuda creció durante ese tiempo, hasta que Tijuana y Sinaloa se enfrentaron en el ring. Y aquí es donde muchos investigadores coinciden en que fue el Chapo quien inició la guerra. El conflicto entre Sinaloa y Tijuana se prolongó casi hasta fines de la primera década de este siglo. Durante casi 2 décadas la violencia estuvo presente principalmente en Baja California, especialmente en la ciudad de Tijuana, y se extendió a Jalisco y Sinaloa. A principios de 1992, el Chapo envió a sus hombres a invadir Tijuana para recuperar territorio. La reacción de Ramón Arellano, que dirigía el brazo armado, fue contundente. Contrató un grupo de sicarios de la pandilla Calle 30, vinculados a la Logan Heights Gang de San Diego. Estos capturaron, ejecutaron y arrojaron los cuerpos de 6 sicarios de Sinaloa a la carretera. Poco después, Ramón envió a su grupo a colocar un coche bomba en Culiacán, cerca de una casa de seguridad del Chapo, donde supuestamente se encontraba el Mayo. No hubo víctimas, pero la advertencia fue muy clara. En octubre de ese mismo año, Ramón, con la ayuda de sus 2 hombres de confianza, intentó asesinar al Chapo mientras conducía por una avenida de Guadalajara. La experiencia de Guzmán y su conocimiento de los callejones de la ciudad le permitieron escapar milagrosamente. Tras el atentado, Benjamín Arellano llamó personalmente al Chapo para jurarle que no sabía nada del ataque y que seguían vigentes sus acuerdos. El 8 de noviembre de 1992, el Chapo contraatacó. Los hermanos Arellano Félix, Francisco Javier y Ramón fueron a descansar a la ciudad turística de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Por la noche fueron a la popular discoteca Christine, donde irrumpieron 15 hombres armados del Chapo. Al ver a los Arellano, comenzaron a disparar en todas direcciones. Los guardaespaldas de los hermanos respondieron al fuego y se desató un tiroteo. Francisco y Ramón lograron escapar milagrosamente, pero esa noche murieron 6 personas.
entre ellas algunos clientes del lugar. Los ataques continuaron hasta mediados de mayo de 1993, cuando llegó a Guadalajara otro grupo de sicarios liderado por Francisco Javier Arellano Félix. El Chapo era muy cauteloso y los hermanos Arellano Félix no lograron su objetivo. Tras varios días de búsqueda, el Chapo, Francisco Javier y los sicarios decidieron regresar a la casa el 24 de mayo. Javier estaba haciendo el check-in para su vuelo de regreso a Tijuana, a punto de embarcar en un vuelo diurno con destino a Puerto Vallarta. Los sicarios salieron corriendo, encontraron al Chapo y comenzaron a disparar. El grupo del Chapo respondió al fuego. Los hombres de Arellano vieron un coche que, según ellos, pertenecía al Chapo, un Mercury Grand Barquis blanco, y tras abrir la puerta, comenzaron a acribillar el interior. Pero el Chapo no estaba en ese coche. Estaba sentado en un Buick Sedan verde oscuro cerca de allí. En el Mercury Grand se encontraba el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. En medio del caos y la confusión, el Chapo logró huir. Se subió a un taxi y se dirigió a un lugar seguro. El cardenal murió en el acto a causa de 14 impactos de bala. Mientras tanto, Francisco Javier Arellano Félix ocupó su asiento en primera clase en un avión con destino a Tijuana y despegó. El hecho de que el Chapo escapara de sus asesinos no cambió el panorama de la guerra contra las drogas, pero la muerte accidental o deliberada del cardenal Posadas Ocampo, sí. El Estado ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por la cabeza de Joaquín Guzmán Loera. El Chapo huyó a Ciudad de México y permaneció allí 2 días. Se reunió con un colaborador al que entregó unos 200 millones de dólares para mantener a su familia en caso de que lo arrestaran. A otro hombre de confianza le entregó aproximadamente la misma cantidad para garantizar el funcionamiento de su organización. Luego, lo llevaron al sur de Chiapas, cerca de un lugar donde Guzmán Loera había establecido una red para sus operaciones de narcotráfico en Guatemala unos meses antes. Por eso, al llegar, se puso en contacto con un teniente coronel del ejército guatemalteco. El Chapo le pagó al teniente coronel 1.2 millones de dólares. A cambio, el narcotraficante y sus acompañantes, 4 hombres y la novia del Chapo, pudieron esconderse en Guatemala. El Chapo también tenía un pasaporte falso con el que ahora viajaba bajo el nombre de Jorge Ramos Pérez. El 31 de mayo, solo una semana después del tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara, la policía recibió información de que el Chapo se encontraba en Guatemala. Soldados y agentes federales se dirigieron allí. Al amanecer el 9 de junio, las tropas guatemaltecas rodearon la zona donde se escondían el Chapo y sus acompañantes. Lo arrestaron y lo entregaron a las autoridades mexicanas al mediodía de ese mismo día. El Chapo había sido traicionado. En ese momento, la presión de Estados Unidos y la participación de operaciones antinarcóticas en el extranjero estaban en su punto álgido. Las fuerzas especiales estadounidenses y el ejército colombiano estaban cercando a Pablo Escobar en Medellín, que fue asesinado en diciembre de 1993. El intercambio de información entre los países de América Central y del Sur, México y Estados Unidos, alcanzó su nivel sin precedentes. Esto puede explicar por qué los guatemaltecos estuvieron dispuestos a ignorar el acuerdo con el Chapo y capturarlo. Los mexicanos afirmaron que solo esa cooperación había hecho posible su captura. Una vez en manos del ejército mexicano, el Chapo habló. Reveló sus contactos en Colombia y el alcance de su red de corrupción en México. Poco después de su detención, uno de los funcionarios que había nombrado fue encontrado muerto y otro fue arrestado. El Chapo también habló de los hermanos Arellano Félix. Si el intento fallido contra la vida del Chapo fue el momento decisivo de 1993, sus revelaciones a las autoridades sobre los hermanos Arellano Félix rompieron los lazos de confidencialidad entre los cárteles que no se restablecieron nunca más. Los hermanos también se convirtieron en enemigos públicos. Francisco Arellano Félix, el hermano mayor, fue capturado el 4 de diciembre de 1993. Lo encarcelaron en una prisión de máxima seguridad. Los otros hermanos Arellano Félix respondieron, pero esta vez sin armas. Enviaron una carta al Papa en la que exponían su versión de lo ocurrido en Guadalajara, alegando que los asesinos eran hombres armados del Chapo que habían confundido al cardenal con Ramón Arellano Félix.
Los enfrentamientos entre el Chapo y los hermanos Arellano Félix desencadenaron una guerra que desde entonces se convirtió en un conflicto a nivel nacional. El narcotráfico mexicano ya no estaría controlado por un grupo unido de amigos y familiares originarios de Sinaloa. Las disputas casi nunca se resolverían en la mesa de negociaciones, sino con derramamiento de sangre. La colusión entre un cártel y las autoridades para eliminar a otro cártel se convirtió en algo habitual. Los principales actores, los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y el cártel del Golfo, reclutaron nuevos grupos de sicarios para hacer el trabajo sucio, y estos, a su vez, traicionaban a sus antiguos jefes una vez que probaban el poder. La industria de la droga mexicana nunca más volvió a ser solo una empresa criminal. A partir de entonces, era matar o morir, un mundo turbio y caótico de desconfianza, mitología y dinero. $40,000 millones al año según las estimaciones. Los acontecimientos de 1993, la guerra con Arellano, la detención, el tiroteo en el aeropuerto, finalmente consolidaron al Chapo como líder indiscutido y despiadado. Durante las 2 décadas siguientes, reforzó su reputación. Incluso en la cárcel, su estatus siguió creciendo mientras se difundía historias sobre cómo vivía como un rey tras las rejas. Además, a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, descubrían cada vez más túneles. Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable de tráfico de drogas y soborno y condenado a 20 años de prisión. Un año más tarde, también fue condenado por el asesinato del arzobispo, aunque posteriormente otro juez anuló esta sentencia. A excepción de Francisco Arellano Félix, detenido en diciembre de 1993 en Tijuana, los Arellano Félix tuvieron más suerte y lograron escapar de la recompensa que estaba sobre sus cabezas. Sin embargo, tuvieron que pasar a la clandestinidad durante muchos años tras el tiroteo de Guadalajara. El encarcelamiento del Chapo no tuvo gran impacto en la guerra que continuó. Mientras la guerra seguía afuera, el Chapo comenzó a acomodarse a la vida en la cárcel. Tan pronto como llegó a Puente Grande, una prisión de máxima seguridad en las afueras de Guadalajara, comenzó a repartir dinero a diestra y siniestra, sobornando a todo el que podía para asegurarse una estadía cómoda. Por ejemplo, el cocinero de la prisión recibía la considerable suma de $1,500 al mes por preparar platos especiales, y los guardias ganaban $4,000. El Chapo siempre tuvo un apetito sexual insaciable, y eso no cambió durante su encarcelamiento en Puente Grande, donde organizaba visitas conyugales con sus esposas y solía pasar tiempo en el ala femenino de la prisión. Pero por supuesto, el Chapo no tenía intenciones de quedarse sentado y pudrirse en la cárcel. Tenía que asegurarse de que sus negocios fuera de la cárcel siguieran funcionando. Su enlace con el mundo exterior era su fiel amigo Miguel Ángel Martínez. Inmediatamente después del tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara, Martínez huyó a Europa, donde permaneció unas 6 semanas hasta que la situación en México se calmó. El Chapo confiaba plenamente en Martínez y le dio numerosas instrucciones. En particular, debía reunirse con el Azul y acordar la venta de un cargamento grande. En la reunión, Martínez se enteró de que Amado Carrillo Fuentes también se había unido al Azul. El peso de la mercancía que el Chapo quería vender cuanto antes mejor era de unas 3 toneladas. Todo estaba almacenado en depósitos. Martínez recordó que el Azul se quedó atónito ante tal cantidad. Abrió los ojos como platos y dijo: «Me estás asustando con todos estos números». El Azul pidió tiempo para pensarlo. Así fue como Martínez aprendió que la amistad es la amistad. Pero el dinero es el dinero, incluso en el tráfico de drogas. El Azul y el Chapo, por supuesto, eran viejos amigos y trabajaban juntos a menudo. Pero este cargamento era demasiado grande, y Esparragosa Moreno tenía que sopesar todo cuidadosamente para decidir si valía la pena arriesgarse por su amistad con el Chapo, quien ya estaba siendo dado por perdido. Sin embargo, tras reunirse con Arturo Guzmán, el Azul accedió a transportar el cargamento, pero con este partió hacia el norte en un coche cargado. La oficial de control de drogas le incautó en el paso fronterizo en Mexicali. En Colombia, los proveedores del Chapo comenzaron a preocuparse. Chupeta, jefe del cártel del norte, estaba furioso. En pocos meses, su principal cliente en México había sido arrestado, y las autoridades mexicanas y estadounidenses habían incautado más de 10 toneladas de cocaína. Arturo Guzmán resolvió la situación en una conversación telefónica,
prometiendo que el lado mexicano compensaría íntegramente las pérdidas. Los hermanos Beltrán Leiva y el Güero Palma seguían del lado del Chapo, pero el Güero no permaneció mucho tiempo en libertad. El 23 de junio de 1995, se dirigía a una boda cuando su avión se estrelló. Según un agente de la DEA que vio las fotos del accidente, fue un milagro que alguien sobreviviera. Palma fue capturado cuando, gravemente herido, trataba de escapar a través de la selva. Fue escoltado por la Policía Federal. Pronto se unió al Chapo, donde hacía tiempo que pesaba sobre él una orden de detención en territorio mexicano por tráfico de drogas. Con el Chapo y el Güero en prisión y los hermanos Arellano Félix prófugos, el enfoque se trasladó a Juárez, que estaba bajo el control de Amado Carrillo Fuentes. A mediados de la década de 1990, era uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Transportaba innumerables toneladas de cocaína a través de la frontera cada año, y tenía tal poder que muchos periodistas mexicanos ni siquiera se atrevían a publicar su nombre. Amado contaba con la colaboración de fieles aliados de El Chapo como el Mayo y el Azul. Por lo tanto, cuando estalló una predecible disputa entre el clan Arellano Félix y el equipo de Amado, incluidos los que quedaban del grupo del Chapo, a El Chapo le resultó algo difícil de mantener el contacto con su gente en el exterior. Martínez, que lo visitó aproximadamente 6 meses después de su arresto en 1993, ya no podía acudir en persona debido a la presencia de los sicarios de los Arellano Félix en Guadalajara. El Chapo tenía un teléfono móvil, pero cuando necesitaba transmitir mensajes importantes por temor a ser interceptado, se veía obligado a recurrir a su cuñado que lo visitaba. En ese momento se estaban produciendo cambios climáticos tanto en México como en Estados Unidos. En 1992, Bill Clinton, el primer demócrata en 12 años, asumió la presidencia en la Casa Blanca. La administración Clinton mantuvo en gran medida el status quo en la relación con las drogas y el crimen, y conservó la postura de las administraciones de Reagan y Bush de librar una guerra total contra las drogas. La DEA y la guerra de Estados Unidos contra las drogas habían cambiado en los años transcurridos desde que agentes secretos como Kiki Camarena recorrían México con poco apoyo. Para entonces, la Unión Soviética había dejado de ser una amenaza para Estados Unidos y las fuerzas que antes destinaban a ese frente debían dirigirse a otro lugar. La DEA se convirtió en una organización poderosa e influyente, con una gran cantidad de recursos técnicos y humanos. El 2 de julio del año 2000, el pueblo mexicano hizo historia al votar a Vicente Fox Quesada como su próximo presidente. Era la primera vez desde 1929 que la presidencia no recaía en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, o en uno de sus predecesores. Parecía un soplo de aire fresco para el país. El surgimiento de las elecciones democráticas y de los partidos de oposición exitosos en México fue sin duda un verdadero avance para los ciudadanos. Sin embargo, para los narcotraficantes significaba algo completamente diferente. Las redes que habían construido durante décadas entre ellos y el gobierno PRI se estaban desmoronando, y ahora, para seguir operando con éxito, tenían que replantearse sus métodos. Cada vez más traficantes formaban milicias privadas y luchaban más abiertamente contra sus rivales, en lugar de confiar en policías y soldados corruptos para arrestarlos. El país se encontraba al borde de uno de los periodos más oscuros de su historia, una era de violencia y caos generalizado de la que aún no ha salido. Pero cuando Fox llegó al poder el 1 de diciembre de 2000, nada de esto se sabía. La esperanza de un nuevo amanecer para México era más fuerte que nunca. En menos de 2 meses, el Chapo convirtió esas esperanzas en una burla. Tras 8 años de prisión, Joaquín El Chapo Guzmán decidió que ya no quería seguir encerrado, así que el 19 de enero de 2001 simplemente salió y nadie intentó detenerlo. Pero vayamos por partes. En abril de 1999 llegó a un Puente Grande un nuevo equipo de guardias y administradores encabezados por Damasco López Núñez. Cuando llegó Damasco López, el Chapo inmediatamente lo colmó de dinero y regalos. Al tener a Damasco y su gente de su lado, el Chapo podía comunicarse con los suyos más libremente que nunca, y tenía acceso a prácticamente todos los lujos imaginables. Su situación legal también mejoró. Cuando un juez revocó su condena por el asesinato del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, la prensa especuló sobre una posible liberación, pero el gobierno trató de frenar esos rumores. En realidad, el Chapo no necesitaba la ayuda del sistema judicial.
ya que llevaba tiempo preparando su fuga con un círculo reducido de cómplices. Varios acontecimientos llevaron al Chapo a intentar escapar. En primer lugar, en septiembre de 2000, Damasco López renunció en medio de crecientes rumores sobre una investigación por corrupción en la prisión. Su dimisión amenazaba con dejar al Chapo sin acceso a su cómodo estilo de vida y sin el permanente contacto con el exterior. Luego, a principios de enero, el nuevo presidente Vicente Fox ordenó una investigación sobre la corrupción en Puente Grande. En respuesta a la directiva de Fox, las autoridades ordenaron trasladar a El Chapo y a otros 2 conocidos narcotraficantes a otra ala de la prisión, y Chapo se dio cuenta de que las cosas estaban empeorando. Finalmente, un día antes de la fuga del Chapo, ocurrió lo más alarmante. El 18 de enero de 2001, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que la extradición de presos como el Chapo continuaría, siempre que Estados Unidos prometiera no aplicar la pena de muerte. Desde los tiempos de Pablo Escobar, lo único que realmente aterrorizaba a los narcotraficantes era pudrirse en la cárcel estadounidense. El Chapo llegó a la conclusión de que era hora de poner fin a su condena. El 19 de enero, alrededor de las 8 de la tarde, el guardia, el Chito, llevó un carrito de lavandería a la celda del Chapo. El Chapo se metió dentro, escondiéndose entre un montón de sábanas y mantas. En cuanto su pasajero se escondió bien, el Chito comenzó un nervioso recorrido por la celda hacia la salida de la prisión, mientras el Chapo contenía la respiración bajo las sábanas. Puerta Grande está dividida en 8 bloques de seguridad diferentes, cada uno de ellos separado por los demás por puestos de control llamados diamantes, recintos de vidrio con guardia que abre las puertas con solo pulsar un botón. Para llegar a la puerta de salida, el Chito tiene que pasar con el carro por varios diamantes. En cada rombo, el Chapo escuchaba el sonido apagado de una puerta abriéndose, sabiendo que estaba un paso más cerca de la libertad. Después de pasar todos los rombos, el Chito se dirigió con el carro directamente a su coche. Entonces, el Chapo salió de la pila de ropa sucia y se metió en el baúl. Tras cerrar el baúl, Chito se subió al asiento del conductor y condujo tan tranquilo como pudo hasta el último puesto de control, donde un guardia se encontraba junto a la puerta metálica levadiza, la última barrera entre el Chapo y la libertad. El guardia echó un vistazo rápido al interior del coche y le hizo una seña a su colega, sin revisar el baúl. Poco después, el Chito veía cómo la prisión se alejaba por el espejo retrovisor. En su libro Los Señores del Narco, la periodista Anabel Hernández afirma que la historia del carrito de lavandería fue una invención posterior para ocultar la verdadera historia, que el Chapo simplemente salió caminando por la puerta principal. Sin embargo, la teoría del carrito, que había sido repetida en varias ocasiones en testimonios judiciales por varios ex-socios del Chapo, nunca fue refutada. De todos modos, sea que el Chito lo sacara en un carrito, o que el Chapo saliera vestido con un uniforme robado de un guardia, lo cierto es que su capacidad para sobornar a las personas indicadas fue lo que le permitió escapar. Más de 500 oficiales de policía se lanzaron en su persecución por todo el estado de Jalisco en busca de Joaquín Guzmán Loera, pero este parecía haberse desvanecido en el aire. Para el presidente Fox, la fuga fue un golpe en el estómago. Era la prueba de que la corrupción se había infiltrado en todos los niveles del sistema judicial y la vida política de su país. En repetidas ocasiones surgieron rumores y acusaciones de que miembros de la administración de Vicente Fox había ayudado a organizar la fuga del Chapo. Supuestamente esto forma parte de un plan para volver a los días del control federal sobre el tráfico de drogas. Algunos periodistas acusaron directamente a Fox de apoyar el regreso del Chapo al poder, señalando como prueba, aunque indirecta, la rápida muerte de los hermanos Arellano Félix después de su liberación. De hecho, muchas pruebas encontradas en años recientes vinculan al gobierno con el Chapo y el Mayo mediante hilos invisibles de corrupción. Pero como siempre en México, es imposible probar algo de forma concluyente. Mientras tanto, tras su fuga, el Chapo logró llegar a un refugio temporal en el estado de Querétaro, desde donde el Mayo lo recogió en helicóptero, y luego se dirigieron juntos a Ciudad de México. Cuando entraron en las afueras de la capital, una escolta preparada de antemano, formada por policías municipales y agentes federales, se colocó a ambos lados del coche para garantizar que el valioso pasajero llegara sano y salvo a su destino. Al llegar a una casa en el prestigioso barrio de Las Lomas, el Mayo y el Chapo comenzaron a hacer planes para el futuro. Tenían que eliminar a sus competidores. Querían hacerlo con la ayuda de la DEA.
El caso es que, ya en 1997, el Chapo, a través de un complejo plan, se había puesto en contacto en Puente Grande con un agente llamado Bond para entregar a los odiados Arellano y Palma, quienes, hambrientos de poder, intentaron convertirse en jefes mientras el Chapo cumplía su condena. Esta vez, a través de un plan igualmente complejo en el que participó su segunda esposa, Griselda, que supuestamente quería obtener la visa estadounidense, Arturo Guzmán, alias El Pollo, se puso en contacto con Bond, pero bajo presión, El Pollo fue arrestado y durante varios años el Chapo intentó liberar a su hermano, quien 3 años después, el 31 de diciembre de 2004, fue asesinado en prisión como venganza contra el Chapo. Durante las semanas y meses posteriores a su fuga, el Chapo mantuvo una serie de reuniones con sus aliados. Allí estuvieron algunos de los amigos y socios más antiguos del Chapo, como Mayo Zambada y su hermano el Rey, los hermanos Beltrán Leiva y Juan el Azul Esparragosa. La situación del Chapo era precaria. Los hermanos Arellano Félix, a pesar de todos sus esfuerzos, seguían controlando Tijuana, y durante los últimos 8 años que pasó en prisión, se produjeron enfrentamientos intermitentes. Amado Carrillo Fuentes había muerto, y aunque su hermano Vicente, alias el Viceroy, seguía controlando Juárez, la relación de la Federación de Sinaloa con el Carrillo más joven era fría. Y lo que era peor, el Chapo se estaba quedando sin dinero. A pesar de su lealtad, El Pollo no fue un gran administrador durante el tiempo que el Chapo estuvo en prisión, y el imperio que gobernaba al momento de su detención en 1993 se había reducido considerablemente. Los Beltrán Leiva le habían brindado una gran ayuda durante su encarcelamiento, pero él no quería trabajar para ellos, quería manejar todo por su cuenta. En una de las primeras reuniones en el rancho del Mayo, este dejó claro que apoyaba totalmente a El Chapo. «Estoy contigo al 100%, dijo el Mayo. «Te ayudaré en todo lo que necesites, y de cada kilo de cocaína que reciba de Colombia, te daré la mitad. Así que por ahora cuídate y mantente escondido». Y encontraron el escondite más seguro de todo México, Sinaloa por supuesto. Cuando el Chapo regresó a la Tuna en 2001 y comenzó a reconstruir su imperio, estaba obsesionado con la venganza. Ramón Arellano Félix era el primero de su lista. Policías que trabajaban para el Mayo acorralaron a Ramón en Mazatlán el 10 de febrero de 2002 cuando intentaban detenerlo en la carretera. Ramón abrió fuego contra ellos y huyó. Los policías lo mataron a tiros en la calle. Ramón, uno de los hombres más buscados de México después del Chapo, llevaba documentos falsos, y al día siguiente de su muerte, alguien apareció en la morgue y se llevó su cuerpo. La identidad de Ramón solo se confirmó después de que los investigadores recogieran un poco de su sangre del pavimento y realizaran una prueba de ADN. El siguiente fue Benjamín Arellano Félix. En colaboración con la DEA, la policía mexicana localizó a Benjamín siguiendo a su hija, que estaba recibiendo tratamiento médico en Estados Unidos, y lo encontraron rastreando sus llamadas telefónicas. El 9 de marzo de 2002, la policía allanó la casa donde se encontraba Benjamín y lo detuvo. Así fue como los líderes de la mafia de Tijuana quedaron fuera del juego. El resto de la familia siguió teniendo presencia en Tijuana durante muchos años, pero nunca alcanzaron el mismo nivel de poder ni representaron la misma amenaza para el Chapo y sus aliados. Desde su base en Sinaloa, el Chapo supervisó la reconstrucción y la reestructuración de su imperio y del Imperio del Mayo, una alianza de varias bandas y facciones que ellos llamaban la Federación. En una reunión celebrada a principios de 2002, el Chapo, el Mayo y otros se reencontraron con el hermano menor de Amado Carrillo y acordaron continuar trabajando juntos. El Chapo, el Mayo y la familia Carrillo Fuentes estaban especialmente interesados en la ruta común que los traficantes utilizaban para contrabandear cocaína en tren a Texas y luego a Chicago. El Chapo y sus aliados transportaban cocaína a Estados Unidos por ferrocarril desde finales de la década de 1980. Hacia 1997, el Mayo y los Carrillos Fuentes cedieron el control de la ruta a un traficante llamado Tirso Martínez Sánchez. Tirso coordinaba cargamentos de varias toneladas que pertenecían a los Carrillo Fuentes, el Mayo, los Beltrán Leiva y el Chapo, quien seguía comprando parte de los envíos desde la cárcel. La ruta ofrecía una forma relativamente segura de transportar grandes cantidades de drogas a través de la frontera. Por muy innovadores que fueran los túneles del Chapo,
Su uso requería una logística completa que implicaba un gran número de trabajadores. En cambio, los trenes requerían menos esfuerzo, y un solo vagón con un compartimento oculto podía transportar una carga de 1,5 toneladas de cocaína. Con inspecciones mínimas, el tren cruzaba la frontera desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta Laredo, Texas. Desde Laredo, los trenes se dirigían al norte, a Chicago o Nueva York, donde el vagón se descargaba en un depósito alquilado a nombre de una empresa ficticia. Además de la discreción y los grandes volúmenes, el transporte de cocaína en trenes de carga hacia el norte ofrecía otra ventaja. Dado que los cargamentos estaban sellados en compartimentos secretos, los hombres del Chapo no necesitaban estar muy presentes en las zonas por las que pasaban las drogas. No había depósitos donde descargar la mercancía, y por lo tanto, no veía la necesidad de pagar derechos de paso a quienes controlaban determinado cruce fronterizo. Al igual que había hecho en Tijuana a principios de la década de 1990, el Chapo empezó a enviar cargamentos a través de los pasos fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros, en el estado noreste de Tamaulipas. Al hacerlo, desafió el poder llamado del Cártel del Golfo, que controlaba esa zona. El Chapo se enfrentó con un grupo de sicarios mucho mejor organizados y dispuestos a derramar sangre. Este grupo, ampliamente conocido como el Cártel del Golfo, surgió en la década de 1930 como una organización dedicada al contrabando. Fue creado por Juan Nepomuceno Guerra. Su sobrino, Juan García Ábrego, tomó el control en la década de 1970, aprovechando el auge de la marihuana y las rutas de contrabando que su tío había establecido. Era uno de los clanes independientes más poderosos de México y la única facción que no venía de Sinaloa. García Ábrego tenía vínculos estrechos con el gobierno presidencial y durante la legendaria división de las plazas de Gallardo, García Ábrego mantuvo su posición. Era un hombre respetado, cuya opinión se tenía en cuenta. Se sabe que Ábrego permitía al cártel de Guadalajara transportar drogas a través de su territorio y que Gallardo respetaba su autoridad. En 1994, la DEA calculaba que la red de García Ábrego generaba hasta $10,000 millones al año. El asistente militar de García Ábrego era un hombre llamado Osiel Cárdenas Guillén, cuyo apodo, Mata Amigos, ya indicaba cómo obtenía y mantenía el poder. Cárdenas esperó el momento oportuno para apoderarse del liderazgo. Y pronto se presentó esa oportunidad. García Ábrego había mantenido estrechos vínculos con el presidente Carlos Salinas, pero la siguiente administración fue menos tolerante con él y ordenó su detención. Los agentes federales arrestaron a García Ábrego en 1996 y fue rápidamente extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple 11 cadenas perpetuas consecutivas. Tras una breve lucha por el poder, el control de la red del Golfo pasó a manos del Matamigos, mientras que García Ábrego y su tío eran personas respetadas y con contactos. Cárdenas Guillén era de origen humilde y no podía apoyarse en lazos familiares para imponer su voluntad y mantener el orden. Para controlar su territorio necesitaba un ejército. El primer gran mercenario de Cárdenas fue el ex militar Arturo Guzmán de Sena. Llegó a Tamaulipas en 1997 con el nombre en clave Z1, en referencia a la frecuencia de radio utilizada por su unidad de fuerzas especiales, y llamó a su nuevo grupo de sicarios los Zetas. Con el tiempo, los Zetas se separaron del Cártel del Golfo y se convirtieron en uno de los grupos criminales organizados más violento que jamás haya visto México. Pero a principios de la década de 2000, cuando el Chapo decidió comenzar a enviar cocaína a través del Nuevo Laredo, los Zetas se contentaban con demostrar públicamente su violencia en nombre de su jefe, Cárdenas. Tiroteos a plena luz del día, masacres y cuerpos arrojados en las plazas públicas de la ciudad se volvieron parte de la vida cotidiana en las zonas donde operaban los Zetas, a pesar de que otras zonas de México se habían vuelto notablemente más seguras. Ya en 2002, el Chapo, el Mayo y otros capos de Sinaloa mantenían buenas relaciones con el Cártel del Golfo y los Zetas. Pero el Chapo comenzó a mirar hacia el noreste para expandirse, posiblemente debido a su infraestructura ferroviaria y vial, que eran claves.
envió a Arturo Beltrán Leiva a Tamaulipas para comenzar a reclutar gente en la zona con el fin de coordinar el contrabando y prepararse para la guerra. El socio más destacado de Arturo en la zona era un estadounidense llamado Edgar Valdés Villarreal, que desde finales de la década de 1990 transportaba marihuana y cocaína a Texas. Apodado la Barbie por su cabello rubio, comenzó a formar una fuerza paramilitar llamada Los Negros, que, según él y sus protectores en Sinaloa, podría hacer frente a los Zetas. La tensión iba en aumento en Nuevo Laredo, donde la Barbie y otros traficantes independientes que pagaban tributo al cártel del Golfo comenzaron a desafiar la autoridad de Cárdenas y los Zetas. Cuando el Chapo y Beltrán Leiva comenzaron a avanzar, el lucrativo negocio estaba a punto de estallar. Como suele ocurrir en los oscuros conflictos entre grupos del crimen organizado, es difícil determinar con exactitud qué evento desencadenó la guerra por Nuevo Laredo. Algunos dicen que el conflicto comenzó cuando la Barbie mató al hermano de uno de los comandos de los Zetas. Otros afirman que fue el asesinato de un distribuidor independiente por parte de los Zetas, lo que llevó a otros narcos independientes, como la Barbie, a ponerse del lado del Chapo y Beltrán Leiva. La situación no mejoró cuando el 14 de marzo de 2003, soldados mexicanos arrestaron a Cárdenas en Matamoros tras un prolongado tiroteo, lo que generó de inmediato un vacío de poder. En agosto de 2003, Tamaulipas y sus alrededores se vieron envueltos en una ola de violencia diaria, con al menos 45 asesinatos y 40 secuestros en una ciudad que alguna vez había gozado de una relativa estabilidad. El 1 de agosto, un convoy fuertemente armado de hombres de la Barbie abrió fuego contra agentes de la Agencia Federal de Investigaciones con armas automáticas y lanzacohetes, convirtiendo el centro de Nuevo Laredo en una zona de guerra durante casi una hora. La violencia y la forma en que se hizo pública no se parecía en nada a lo que México hubiera vivido antes. Cuerpos dejados en la calle con mensajes para sus rivales, cabezas cortadas y arrojados en lugares públicos llenos de gente, videos de torturas y asesinatos. Mientras el Chapo y sus aliados luchaban por el control de Nuevo Laredo, la violencia se generalizó y se mostró más que nunca. Cuando los Zetas se hicieron notar, expandiéndose por todo Tamaulipas y más allá, marcó el inicio de una nueva fase del narcotráfico, una especie de carrera armamentística, ya que otras redes de narcotraficantes empezaron a formar fuerzas de seguridad militarizadas. El Chapo no fue la excepción. Poco después de su fuga de Puente Grande, comenzó a reclutar gente, buscando específicamente a exmilitares que supieran manejar armas, interrogar, torturar y matar. Durante todo ese tiempo, el Chapo siguió recuperando posiciones. Le gustaba involucrarse y participaba activamente en planificaciones de envío de drogas, nuevos métodos de contrabando y complots contra narcotraficantes rivales. Pero también tenía un entendimiento innato de cómo trabajar con redes locales en lugares remotos, creando una estructura más horizontal que la pirámide jerárquica que muchos imaginan cuando oyen la palabra cártel. Mientras que algunos grupos de contrabando, a veces denominados cárteles como los de Medellín y Cali en Colombia, o la organización familiar Arellano Félix tenían una estructura bastante vertical, la Federación del Chapo estaba organizada de forma más horizontal, y gran parte del poder de decisión se delegaba a brigadas individuales en sus respectivas regiones. Un abogado dio quizás la explicación más completa del sistema del Chapo. El cártel de Sinaloa era un grupo de personas que se ayudaban mutuamente para entregar con éxito cargamentos de cocaína a los Estados Unidos. Por supuesto se refería a los líderes, no a los contrabandistas menores y delincuentes comunes a los que a menudo se denomina miembros del cártel. Este grupo de líderes, que más tarde se llamaría el Cártel de Sinaloa, estaba formado principalmente por el Chapo, el Mayo, los hermanos Beltrán Leiva, Juan José el Azul Esparragosa Moreno e Ignacio Nacho Coronel. Tenían capital para invertir varios millones de dólares a la vez en cargamentos de cocaína. Contaban con una infraestructura de contrabando para transportarla hacia el norte, a los Estados Unidos, y tenían conexiones políticas necesarias para garantizar que, en su mayor parte, llegara a su destino sin interferencia de las autoridades. Cada uno tenía su propio equipo de sicarios leales, pero a menudo compartían la logística con grupos de contrabando semi-independientes ubicados en lugares clave capaces de descargar un barco en el estado sureño de Chiapas. Por ejemplo,
o un tren en Ciudad de México, o transportar la cocaína a través de la frontera en Juárez. Cada uno tenía su propia zona de influencia, su territorio. Arturo Beltrán Leiva en Acapulco, Nacho Coronel en Guadalajara, y en cada territorio cada uno tenía sus propios contactos políticos y policiales. A veces trabajaban juntos, a veces por su cuenta, a veces juntaban dinero e invertían en cargamentos compartidos, y otras veces cada uno compraba un cargamento completo por su cuenta. Pero nunca llegaron al nivel de organización corporativa y jerárquica que tan a menudo se asume cuando narradores demasiado imaginativos intentan describir redes de narcotraficantes como la del Chapo. Mediante alianzas con bandas locales a lo largo de toda la cadena de suministro, el Chapo se enteraba del manejo local y los traficantes locales obtenían acceso al colosal capital de inversión, así como a los contactos que el Chapo y sus aliados tenían con altos mandos de la policía, el ejército y la política. También siguieron colaborando estrechamente con productores de cocaína en Colombia, incluida la organización de Juan Carlos Ramírez Abadía y la familia Cifuentes. Chupeta siguió trabajando con los amigos y la familia del Chapo durante la década de 1990, y tras su fuga, volvió a ponerse en contacto con él. Para entonces, a principios y mediados de la década del año 2000, la mayor parte de la cocaína que llegaba a México ingresaba en barcos, ya que los cada vez más sofisticados sistemas de radar utilizados por las autoridades mexicanas en el sur de México hacían aún más arriesgado el antiguo método de vuelos ilegales a gran escala desde Centroamérica o Colombia. En su forma más organizada, el Cártel de Sinaloa era una federación, una cooperativa de personas influyentes y adineradas que se ayudaban mutuamente para poder transportar con éxito los cargamentos de cocaína, así como heroína, metanfetamina y más tarde fentanilo, a los Estados Unidos. Allí, la distribución quedaba en manos de traficantes como Pedro y Margarito Flores, dos hermanos gemelos de Chicago que a principios de la década del año 2000 habían construido silenciosamente uno de los mayores imperios de distribución de drogas de Estados Unidos. En 2005, Sinaloa intentó nuevamente tomar el control de Matamoros con los mismos resultados. El territorio resistió y las tropas del Chapo no lograron su objetivo. Durante este intento, murieron cientos de personas, lo que obligó al gobierno del presidente Fox a abandonar su política de no intervención en el tráfico ilegal de drogas. Se enviaron tropas en Nuevo Laredo y se cerró el consulado de Estados Unidos debido a la inseguridad a la que se enfrentaban funcionarios y ciudadanos norteamericanos. A diferencia de la organización de Tijuana, que defendía su territorio, pero limitaba su respuesta a intentos de asesinar a los líderes de Sinaloa, el Golfo no solo defendía Nuevo Laredo a capa y espada, sino que también atacó Sinaloa. La violencia a principios de la década de 2000 se convirtió en sinónimo del narcotráfico. Para ese entonces, el Chapo estaba prófugo. Su hermano Arturo había sido asesinado en prisión y otro hermano, Miguel Ángel, había sido arrestado. Pero los miembros de la DEA que lo seguían de cerca sabían que eso no lo detendría. Tras perder en el noreste, dirigió su mirada hacia el norte y se alió con los hermanos Flores, que en 2005 regresaron a México y se establecieron en Guadalajara. A mediados de 2005, se reunieron con Guzmán en su escondite secreto en las montañas para cerrar importantes acuerdos de venta de drogas. Los hermanos dirigían todas sus actividades en Estados Unidos desde un rancho mexicano, dando órdenes por teléfono. Su red se extendía desde su base en Chicago hasta Nueva York, Detroit y Washington, D.C., además de Los Ángeles y Vancouver en la Columbia Británica. Mientras estaba prófugo, el Chapo vivía muy modestamente. Cambiaba constantemente de lugar y se conformaba con poco, viviendo literalmente en chozas improvisadas. Se volvió realmente paranoico exigiendo que se intervinieran los teléfonos de todas las personas que lo rodeaban, incluidas sus numerosas amantes. En 2006 comenzó una guerra total entre Sinaloa y Juárez. El Chapo, desde su refugio en las montañas, quería convertirse en el amo y señor de toda la frontera norte. En 2008 comenzó un conflicto entre el Chapo y sus amigos más leales, los hermanos Beltrán Leiva. La alianza entre el Chapo y los hermanos comenzó a desmoronarse el 21 de enero de 2008, cuando un grupo de soldados mexicanos arrestó a Alfredo Beltrán Leiva, también conocido como el Mochomo. Arturo culpó al Chapo por esto. Este intentó minimizar el conflicto, pero la tensión era demasiado grande.
y 3 meses después de la detención del Mochomo, el 30 de abril, estalló. Un equipo de la Policía Federal que trabajaba para el Chapo llegó a una casa de Culiacán para intentar arrestar o eliminar a los hombres de Beltrán Leiva. Los sicarios abrieron fuego contra los policías, quienes respondieron, y de repente Culiacán estaba en llamas, con acciones militares en las calles. Durante los primeros 11 días de mayo se produjeron 52 asesinatos en la ciudad. Los periódicos comenzaron a llevar la cuenta de los muertos, recordando los informes de bajas que se publicaban en Estados Unidos en plena guerra de Irak. En mayo de 2008 fue asesinado el hijo del Chapo, Edgar Guzmán López. Le dispararon en el estacionamiento de un centro comercial. El 13 de mayo, un tercer actor se unió a la guerra, el Estado, que llevó a cabo una serie de operaciones brutales y a gran escala en los depósitos donde se almacenaban la droga. En respuesta, en la ciudad de Guamúchil, hombres armados atacaron la sede de la policía estatal, disparando contra el edificio con armas automáticas y lanzando varias granadas. «Esta es la guerra», titulaban los periódicos, que cada día publicaban espeluznantes informes sobre civiles asesinados. Los hermanos Flores se encontraron en una situación difícil. No tenían intención de participar en una guerra sangrienta, y no se les ocurrió nada mejor que convertirse en informantes de la DEA. Comenzó un juego complicado. Los gemelos llevaban una doble vida. Organizaban los envíos de droga, y luego pasaban la información a sus contactos de la DEA, lo que condujo a la incautación de más de 250 kilos de cocaína y $4 millones en efectivo. Sus contactos les exigían total honestidad, pero si más cargamentos caían en manos de los agentes federales, sus proveedores en México podrían empezar a preguntarse por qué los chicos de oro de Chicago estaban teniendo tanta mala suerte de repente. Por lo tanto, tratando de mantener el equilibrio, los hermanos continuaron distribuyendo para Sinaloa, olvidándose de vez en cuando de informar a sus contactos. Pero resultaron ser testigos invaluables para Estados Unidos. Sus testimonios y las conversaciones grabadas acorralaron literalmente a los líderes de Sinaloa. En las grabaciones, el Chapo acordaba los envíos, y el Mayo discutía la importación de sus cargamentos de armas. En noviembre de 2008, los Flores se entregaron a Estados Unidos, y salvaron sus vidas y las de sus familias. Menos de un año después, el jurado de Chicago emitió una acusación basada principalmente en las grabaciones realizadas por los gemelos contra el Chapo. El jurado de Chicago emitió una acusación basada principalmente en las grabaciones realizadas por los gemelos contra el Chapo, el Mayo, y más de 9 miembros del cártel de Sinaloa por tráfico de drogas y armas en cantidad suficientes como para enviarlos a todos a la cárcel de por vida en Estados Unidos. Ahora solo quedaba que las autoridades los capturaran. Pero eso no detuvo la guerra en Sinaloa, y Juárez se convirtió en el lugar más peligroso del mundo. En 2008, casi la mitad de los 6,000 asesinatos relacionados con las drogas registrados en México tuvieron lugar en Juárez. En 2010, la tasa de homicidios era 10 veces superior a la media nacional. Más del 99% de los asesinatos quedaron sin resolver, y la morgue de la ciudad estaba tan saturada que empezó a desechar cuerpos en fosas comunes. En 2009, Arturo Beltrán Leiva fue asesinado por Marines mexicanos. Durante mucho tiempo se creyó que había sido entregado por el Chapo, pero en realidad fue la Barbie quien lo delató y comenzó a colaborar con la UDN. En abril de 2010, la Associated Press publicó un artículo en el que se anunciaba la victoria del Chapo, afirmando que Sinaloa era ahora responsable de la mayor parte de la cocaína que se transportaba a través de Juárez. Sin embargo, todos los arrestos llevados a cabo por la Policía Federal y la victoria del Chapo tuvieron poco impacto en la vida cotidiana de los habitantes de Juárez. 2010 fue el peor año, con más de 3,000 asesinatos registrados a finales de diciembre. El Chapo y el Mayo tampoco salieron indemnes. El 22 de octubre de 2008, la Policía Federal detuvo al Rey Zambada tras un prolongado tiroteo en un barrio residencial de Ciudad de México, asestando un golpe crítico a sus operaciones en la capital. El 19 de marzo de 2009, el hijo mayor y heredero del Mayo, Vicente Zambada Niebla, también fue arrestado en la capital. En 2010, antiguo socio del Chapo, Ignacio Nacho Coronel Villarreal, murió en un tiroteo con el ejército mexicano. Cuando las tropas irrumpieron en la casa donde murió Coronel, encontraron un tesoro en relojes de lujo, joyas y $7 millones en efectivo.
Coronel se había creado una imagen de mafioso de la vieja escuela que respetaba las tradiciones y al mismo tiempo era un innovador en la producción y el tráfico de metanfetamina, lo que valió el título del Rey del Hielo. La metanfetamina barata y relativamente fácil de producir en grandes cantidades resultó ser un nuevo activo valioso. Un recurso aún más valioso procedente de proveedores chinos era el fentanilo y el mercado negro en Internet conocido como Silk Road. Pero esa es otra historia. La cocaína era atractiva para los narcotraficantes mexicanos porque aún no tenían que cultivarla. Y con la metanfetamina y el fentanilo, los narcotraficantes ni siquiera tenían que preocuparse por el suministro desde Colombia. Una vez que conseguían los productos químicos necesarios que se transportaban fácilmente por todo el mundo, controlaban casi toda la cadena de suministro desde la producción hasta la distribución al por mayor. La metanfetamina fluía hacia el norte y el dinero en efectivo hacia el sur. La muerte de Coronel fue un duro golpe para el Chapo, pero no impidió que otros bajo su protección siguieran produciendo la droga. Sin embargo, esto dio lugar a la aparición de pequeñas facciones que competían por el dominio en las zonas donde Coronel había tenido influencia. Tras la muerte de Coronel, algunos de sus antiguos seguidores anunciaron la creación de un nuevo grupo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, que varios años después se separó del Chapo y se convirtió en una de las organizaciones criminales más peligrosas del país, bajo el mando de su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho. Cuando la presidencia de Felipe Calderón llegaba a su fin, quedó claro que la política mexicana seguiría estando marcada por la guerra contra las drogas que él mismo había iniciado en sus primeros días en el poder. Desde que Calderón ganó por un estrecho margen en 2006, Juárez y Tijuana quedaron devastadas, y vastas zonas del país se convirtieron en focos de secuestros, extorsiones y delincuencia, donde los ciudadanos pacíficos simplemente no tenían quien los protegiera. A diferencia de las generaciones anteriores de narcotraficantes, muchos de los nuevos grupos surgieron en la era posterior al PRI, y siguiendo a los Zetas, desarrollaron una estructura mucho más militarizada y una identidad grupal más definida que los traficantes anteriores. Debido a la creciente necesidad de controlar el territorio y diferenciarse de los recién llegados, en este escenario de facciones fragmentadas, un número cada vez mayor de bandas se enfrentaban por el control del territorio de contrabando, el tráfico de drogas y la extorsión a los agricultores y terratenientes que cultivaban productos como el aguacate y la lima. Durante todo ese tiempo, el Chapo siguió escondido. Desde su fuga de Puente Grande, estuvo 13 años huyendo de la justicia. Su nombre se rodeó de leyendas y se convirtió literalmente en un personaje semi-mitológico con el paso de los años. Pero en 2014, cuando el Chapo se dirigía a una fiesta en Mazatlán, fue capturado. La investigación tomó varios años de tráfico meticuloso. Los estadounidenses se acercaron al escurridizo Chapo, literalmente milímetro a milímetro, sorprendidos cada vez más por sus nuevos e ingeniosos trucos. Por ejemplo, su colega del clan colombiano Cifuentes, Alex, contrató un talentoso programador llamado Cristian Rodríguez, quien creó para el Chapo un sistema de comunicación tan sofisticado que los agentes no podían creerlo. Ni siquiera pudieron hackear el BlackBerry que había conseguido, que podría haberlos llevado hasta el criminal más buscado del mundo después de Bin Laden. Como siempre, influyó una combinación de factores humanos. Primero, presionaron a Rodríguez, que no era ningún delincuente, pero no podía delatar a su jefe, porque simplemente no sabía dónde estaba, porque no formaba parte del círculo de personas de confianza. Y luego, a través de un asistente de Cifuentes, que era cercano al Chapo, averiguaron su paradero y lo encontraron. Toda esta historia se describe con detalle en el libro de Alan Feuer, El Jefe, la cacería de Chapo Guzmán. En el verano de 2014, el Chapo fue trasladado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, pero no permaneció allí por mucho tiempo. A las 8:52 de la noche del 11 de julio de 2015, un año y medio después de su captura, una cámara de vigilancia captó al Chapo caminando de un lado a otro en su celda, una habitación con 3 paredes de concreto y una de barrotes metálicos, con una litera, una mesita de luz y una ducha con una mámpara a la altura de la cintura. Sobre la mesita había un rollo de papel higiénico y algo parecido a un smartphone. El Chapo vestía el uniforme beige de la prisión y en la pared frente a su cama colgaba una camiseta de repuesto.
Caminó de un lado a otro entre la ducha y la mesita varias veces. Entró en la ducha y se agachó, como si fuera a recoger algo del suelo, el único punto ciego de su celda. Luego dio un par de pasos hacia la cama, se sentó y se quitó los zapatos. Se quedó allí sentado un rato y luego se levantó. En 4 pasos llegó a la ducha y desapareció de la vista. Tras descender por un agujero de 50 por 50 centímetros por el piso de la ducha, el Chapo bajó 1 metro por la escalera de tubos de PVC antes de descender por un conducto hasta un túnel, donde un cómplice ya lo esperaba con una motocicleta todoterreno. Recorrieron 1 kilómetro hasta el otro extremo del túnel y se arrastraron hasta salir por el agujero cuadrado abierto en el suelo de una casa en construcción. Tras subirse a un cuatriciclo, la pareja recorrió una corta distancia hasta un galpón. Se subieron a una camioneta SUV que los esperaba y condujeron durante unas 2 horas hacia el norte, hasta una pista de aterrizaje en el estado de Querétaro, donde los esperaba un piloto para llevar al Chapo a un lugar seguro en Sinaloa. Cuando los guardias finalmente fueron a revisar su celda, el único ser vivo que quedaba allí era un gorrión, que los hombres del Chapo habían utilizado para comprobar la calidad del aire en el túnel. La fuga se había planeado durante más de un año en reuniones entre Damasco López y los hijos del Chapo. A partir de abril en 2014, comenzaron los preparativos. Compraron un terreno aproximadamente a 1 kilómetro de la prisión, donde comenzaron a excavar, y luego adquirieron un galpón cercano, donde guardaron armas y una camioneta blindada. A continuación, introdujeron de contrabando relojes con GPS en la prisión, lo que les permitió determinar con precisión la ubicación de la celda del Chapo para que los obreros pudieran cavar en la dirección correcta. Fue uno de los actos más famosos de la carrera del Chapo. Se había hecho conocido cavando túneles en Agua Prieta y Tijuana. Una vez escapó de los Marines en Culiacán a través de un túnel y ahora de nuevo, utilizó un túnel para torcer al mundo a su voluntad. Este túnel fue otra maravilla de la ingeniería. Con más de 1 kilómetro de longitud, pasaba bajo los muros de la prisión y llegaba directamente a la ducha del Chapo. Tenía iluminación y ventilación a lo largo de todo el recorrido. Las paredes estaban excavadas a la misma altura y anchura desde la entrada hasta la salida, con reservas de oxígeno colocadas en puntos estratégicos por si era necesario. El túnel, cuya construcción costó $5 millones, requirió la remoción de más de 3.000 toneladas de tierra. En la primavera de 2015, los rescatistas del Chapo se acercaron tanto que él podía oír cómo rompían el concreto, y no los oía él solo. Hacían tanto ruido que otros presos comenzaron a quejarse, pero nadie les hizo caso. Cuando el Chapo ya se había deslizado por el túnel y logró su libertad, los guardias de la prisión tardaron 18 largos minutos en revisar su celda y encontraron la ruta de escape. Una demora que llevó a muchos a sospechar que habían estado involucrados. Inmediatamente después, la Fiscalía General de la República interrogó a más de 20 guardias y detuvo a 7 de ellos en relación con la fuga. El presidente Enrique Peña Nieto se encontraba de visita oficial en Francia cuando se conoció la noticia, y su reputación quedó en juego debido a la capacidad del Chapo de escapar de la que se suponía era la prisión más segura del país. Pero el Chapo había envejecido y ya no podía esconderse tanto tiempo. En 2016, 6 meses después de su segunda fuga épica, fue recapturado en la ciudad de Los Monchis durante un operativo de los Marines. El presidente Peña Nieto escribió en su Twitter: "Misión cumplida. Tras un año de intenso debate, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde se le imputaron cargos". El 17 de julio de 2019, pocos meses después de ser declarado culpable, el Chapo apareció en público por última vez para escuchar su sentencia y hacer su última declaración. Aparte de unos pocos sí y no durante el juicio, era la primera vez que hablaba en público desde que apareció en un video con Sean Penn en 2015. De pie ante la mesa de la defensa, el Chapo saludó al juez Brian M. Cogan y lanzó una crítica moderada al trato que había recibido en Estados Unidos. "Dicen que me enviarán a una prisión donde nunca más se escuchará mi nombre", dijo el Chapo, haciendo una pausa para que el intérprete repitiera en inglés: "Aprovecho esta oportunidad para decir que aquí no ha habido justicia". Con cierta dificultad al leer sus declaraciones ya preparadas, enumeró las humillaciones que sufrió mientras estuvo detenido en Manhattan. "Me obligaron a beber agua sucia, me privaron del acceso al aire y a la luz solar", dijo. "Fue una tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas del día.
De hecho, expertos confirmaron más tarde que el Chapo se encontraba en muy mal estado, posiblemente debido al maltrato sufrido. Pocos días después de que se le dictara la sentencia, la Oficina Antidrogas anunció la incautación de 20 kilogramos de fentanilo en Chicago. Y poco antes, se había producido la mayor incautación de fentanilo en Arizona. El Chapo llevaba 2 años en Estados Unidos, pero los crímenes continuaban. Y por cierto, continúan hasta hoy. La historia del crimen organizado en México siempre ha estado indisolublemente ligada a la historia del poder estatal. Incluso personas como el Chapo, narcotraficantes de alto nivel, no han sido más que piezas desechables. La mejor manera de entender el narcotráfico mexicano es imaginar que no se trata de una economía paralela, sino de una auténtica empresa capitalista que, como tal, siempre ha mantenido relaciones corruptas y ambiguas con el Estado, y que las exigencias coercitivas y las prioridades cambiantes de la política exterior estadounidense no han hecho más que agravar la situación. El narcotráfico en México está vinculado al Estado. Muchos de los primeros narcotraficantes fueron policías, y muchos de los primeros policías fueron narcotraficantes, y la línea entre ambos siempre ha sido difusa, y sigue siéndolo hoy. El Chapo, como muchos otros narcotraficantes, nació en la pobreza y tuvo pocas opciones sobre lo que sería su destino. Creció en un mundo que exigía violencia y solo recompensaba las ambiciones más despiadadas. A medida que fue adquiriendo poder, riqueza e influencia, asumió el papel de intermediario entre el Estado y la gente común que vivía en las zonas bajo su control. Y cuando el Estado ya no lo necesitó, lo descartó como si fuera una herramienta usada. No era un rebelde, no era Jesús Malverde, solo quería ser importante y rico. No fue el primero, y ya está claro que no será el último.